Un claro ejemplo de pequeña construcción apartada de las grandes urbes es la iglesia de San Cipriano, en la localidad de San Cebrián de Mazote, en la histórica provincia de Valladolid. Muy posiblemente se levantó a principios del siglo X, a partir de una iglesia visigoda anterior, y se levantó una estructura prerrománica con claras influencias mozárabes. Lo que es realmente interesante es comprobar cómo los arquitectos de este templo cristiano utilizaron claramente el rectángulo alfa para definir las principales proporciones de su estructura. Otra de las iglesias románicas más importantes construidas durante los siglos X y XI en Europa es la iglesia de Saint-Étienne-de-Nevers. Esta construcción, según Leduc, es la más perfecta de las construcciones románicas levantadas en Francia. Es fascinante poder comprobar que a cientos de kilómetros de Valladolid, España, los arquitectos de la época utilizaron el mismo patrón geométrico para construir este templo cristiano y utilizaron, una vez más, el rectángulo alfa para definir las principales proporciones del templo. Y no solo eso, sino que también utilizaron el rectángulo beta' para definir las proporciones de la estructura que definía el ábside del templo. También a caballo entre el primer y segundo milenio, en Venecia, Italia, se construyó la conocida actualmente como Basílica de San Marcos. La construcción de la basílica original se realizó a mediados del siglo IX, pero un gran incendio provocado por distintos motines en la ciudad hizo que se tuviera que reconstruir a finales del siglo XI. Posteriores ampliaciones y modificaciones durante los siglos XII, XV y XVI le dieron su apariencia final. Lo que es innegable es que su planta general parece estar definida a partir del rectángulo beta, y que su estructura central parece combinar las proporciones del rectángulo alfa, añadiéndole un ábside formado por 3 bóvedas. Asimismo, su forma de cruz griega parece estar completada por el rectángulo beta'. Al mismo tiempo que se construían iglesias románicas en España, Francia e Italia, ocurría lo mismo en Inglaterra. La construcción de la actual catedral de Durham, al norte de Inglaterra, fue iniciada a finales del siglo XI. Forma parte de la arquitectura románica inglesa y es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura normanda. Lo impresionante es poder comprobar que la planta general del templo parece responder de nuevo al rectángulo beta' del patrón geométrico. Y no solo eso, en el propio Londres, contemporánea a la catedral de Durham, se construían también iglesias de menor tamaño, como la conocidísima iglesia de Bartolomé el Grande, ya a principios del siglo XII. Esta iglesia fue construida por orden del prior Raerus y forma parte de la diócesis de Londres. Parte de la estructura original se perdió durante el siglo XVI, pero sin duda los arquitectos la completaron respetando las proporciones del rectángulo alfa, añadiéndole el ábside. Durante el siglo XII se siguieron concatenando grandes proyectos arquitectónicos destinados a templos cristianos por toda Europa. En Sicilia se encuentra el Duomo de Monreale, una imponente catedral iniciada durante la segunda mitad del siglo XII, a la que posteriormente se le anexaría un gran monasterio benedictino. Según los historiadores de la arquitectura, es uno de los mayores exponentes de la arquitectura normanda y su arquitectura, una vez más, fue definida a partir del patrón geométrico, acotando sus principales proporciones en planta mediante el rectángulo beta'.